sino que me estoy refiriendo a la capacidad que tenemos nosotros como entidades inteligentes y unidas con el universo para comunicarnos con el universo en sus mismos patrones de frecuencia. Y todos decimos, bien, pero ¿y cómo nos podemos comunicar con el universo en esos mismos patrones de frecuencia? Pues, fijaos, siendo mejores personas, amando al prójimo como a nosotros mismos, siendo seres de luz y proyectando lo mejor de nosotros mismos a los demás, y aceptando que realmente somos capaces de trascender, pero somos capaces de trascender en este plano. Es decir, cuando hablamos de trascendencia del ser de luz, estamos hablando de la percepción de otra realidad en la realidad lineal que tenemos. No estamos hablando de cosas materiales, sino que lo que estamos es hablando de la capacidad de materializar cosas que no son materiales. Uno de los expertos que está trabajando con nosotros en el CAI es Mariano Betés, y es, para los que no lo sepáis, pues aparte de tener muchas carreras y varios doctorados, pues sobre todo es un neurocientífico y un ser de luz, como digo yo. Es un ser de luz. Entonces, este ser de luz, que aparte de eso es una excelente persona y amigo, pues estudia todas las experiencias próximas a la muerte. Y qué casualidad que en todas las experiencias próximas a la muerte se da exactamente el mismo proceso. Este proceso, que yo también he vivido, quiero que lo sepáis, implica, en primer lugar, que se pierde el miedo. ¿Por qué se pierde el miedo? Porque ya sales de la película. Ya no ves el holograma, has visto lo que hay detrás del holograma, has visto la verdadera realidad. Entonces, en el momento en que tú ves la verdadera realidad, pues sabes que eso tiene una explicación. Y la explicación no es una explicación racional, sino que es una explicación desde el universo. Y por tanto te genera una tranquilidad, te quita el miedo. Otra característica de estas situaciones es que una vez que vuelves, desarrollas una serie de capacidades que antes no tenías, lógicamente, porque a partir de ese momento empiezas a estar en consonancia con tu ser de luz. Aprendes a reconciliarte de todas las situaciones que has tenido en un momento previo y de la conciencia de las situaciones futuras, en la medida en que el tiempo lineal, como tal, no existe. El tiempo lineal lo hemos inventado nosotros para precisamente levantarnos a las 7:30 de la mañana, ir al trabajo, etcétera, etcétera, pero eso es un holograma. ¿Qué va a pasar a nivel cuántico con todas las realidades que provienen del fenómeno de la ionosfera y del cinturón de fotones? Pues realmente lo que estamos es estudiando y analizando precisamente que hay una coherencia bastante grande con lo que está ya canalizado en distintos medios desde hace pues, más de 200 años, o incluso a través de los textos bíblicos se llega a la misma coherencia, o a través del calendario maya se llega a la misma coherencia. No estamos hablando ni de que en el 2012 vaya a haber ningún tipo de catástrofe hecatómbica, ni nada de eso, ni nada de eso. No estamos hablando de nada material. De lo que estamos hablando aquí es de un salto evolutivo a través de una intervención inteligente, que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, y que vamos a pasar de ser Homo sapiens a Homo cocos, o llamémoslo como queramos, pero vamos a ser seres de la cuarta dimensión. Vamos a cambiar nuestra estructura del ADN, la estamos ya cambiando de hecho, y a través de un patrón de frecuencias correspondiente al espectro de la resonancia Schumann, que cada ser humano tiene su propia dirección de resonancia Schumann, que denominamos diferencial KG, pues vamos a utilizar la capacidad para poder percibir esa realidad. Esa realidad tiene una característica fundamental, y es que solo se puede percibir cuando queremos percibirla. Si nos negamos la posibilidad de percibirla, lógicamente no la vamos a percibir, no la vamos a ver. Pero tiene una explicación desde la psicología.
hemos tropezado, decíamos, con la palabra emoción, emociones. Fijaos qué caldo de cultivo. Y ahora os lo cuento para que reflexionemos cuando hablamos de esta sala. Si en una sociedad nos dicen que las emociones no son instrumentos de la personalidad, es decir, nos dicen que las emociones no existen, si todo se centra únicamente en estímulos intuitivos, ni siquiera intuitivos, instintivos, que es todavía peor, es decir, estímulo puro, instintivo, si además resulta que no nos cuentan en ningún sitio ni en ningún medio, porque no es noticia, que lo más importante es amar a nuestros semejantes o tener expresiones manifiestas de ternura o de cariño o de educación, incluso de asertividad, y además nos bombardean con noticias relativas a lo que llamamos la falsa ética, es decir, pues hay que hacer el quedar bien, pero de forma plana, de forma superficial. Tenemos un caldo de cultivo peligroso, porque realmente lo que estamos es anestesiando nuestro ser de luz. Yo sé que no es cool esto de decir, bueno, pues Dios existe, lo podemos demostrar científicamente, pero es que lo tenemos dentro. O sea, lo que estamos diciendo realmente es que todos somos a imagen y semejanza del universo y estamos unidos con el universo, nos guste o no. ¿Qué sucede cuando decidimos inhibir ese proceso ionogenomático? Pues resulta que nuestro ADN lógicamente comunica con la resonancia Schumann y también se está modificando, nos guste o no. Entonces hay un proceso, un momento de proceso en el que somos conscientes, percibimos ese cambio y decidimos en unos casos rechazarlo, en otros casos aceptarlo. Y nos damos cuenta que en todos los casos en los que se ha producido una, digamos, aproximación, una convergencia a esa resonancia Schumann, ha habido un trauma, una experiencia cercana a la muerte. ¿Por qué? Pues tiene lógica. Porque curiosamente, cuando has estado en un entorno totalmente cómodo, en un entorno totalmente automático, estos temas, pues bueno, los tomas con una curiosidad, ay, qué gracia, qué bien, qué tal, pero no eres consciente de lo que estás hablando. Pero imaginad por un momento que un individuo ve que todo lo que es material ya no está. Y conserva el proceso de conciencia y ve y percibe lo que hay al otro lado. Y entonces, de repente, lo que ve es lo que es. Y si lo que lleva dentro es un ser de luz, el ser de luz es lo que ve. Por eso es muy importante que empecemos también a educar a ese ser de luz que llevamos dentro. A nivel empírico, ¿cómo se sabe que tenemos un ser de luz? Muy fácil, tenemos la almohada esa que nos pega por las noches cuando, pues eso es una buena noticia, no es una mala noticia. ¿Qué sucede? Pues que también, una vez que tenemos esa conexión con nuestro ser de luz, hay procedimientos que nos permiten saber a través de distintas herramientas, hay que usar la meditación, la oración, la música, el arte, la creatividad, incluso la ciencia, ¿por qué no?, para aproximarnos a ese ser de luz. En mi caso, pues yo uso dos herramientas fundamentales. Una es la ciencia, es decir, me gusta la ciencia y me gusta divulgar la ciencia. Pero hay otra herramienta que no puedo vivir sin ella, y es la música. Y luego, pues hay una manifestación permanente de negociación con mi ser de luz, que es mi relación con los seres queridos, y fundamentalmente algo que yo le llamo el principio de coherencia, y que tiene que ver con intentar ser coherentes con lo que decimos, ¿no? En Alicante ahora nos hemos juntado pues, con muchos científicos que estamos todos trabajando para sacar adelante todo este informe que lo he traído conmigo, el borrador, y que todavía va a estar publicado el 3 de julio. Y bueno, a Daniel le voy a dar una copia porque la verdad es que hemos tenido una conversación, es impresionante lo que hemos hablado, y vamos a colaborar juntos y vamos a hacer muchas cosas, ¿no? Lo que quiero que sepáis es que cada vez somos más científicos los que llegamos a estas conclusiones, cada uno desde un punto de vista distinto, porque esto es algo que tiene que ver con la lógica de la holística de la ciencia. Y lo que también quiero que sepáis es que no por tener más formulitas, ni más numeritos, ni más referencias,
se tiene más razón. Lo que no implica, y esto es una reflexión que nos tenemos que hacer todos, que cuando cogemos la ciencia, la juntamos, y distintas personas, que ya estamos hablando de cientos de miles de personas, han tenido experiencias próximas a la muerte y cuentan y experimentan exactamente lo mismo, será que eso es una evidencia empírica en sí misma. Claro, ¿qué sucede? Y esto también quiero que lo sepáis. Sucede que estamos hablando de unos cambios muy profundos, porque fijaos que estamos hablando de individuos que tienen capacidad para interactuar con la resonancia Schumann de forma autónoma, es decir, son capaces de autoinducirse sus propios procesos de alfa y concentración porque están absolutamente convencidos de lo que hacen. Lo curioso es que además pueden inhibir procesos de agresividad e interrelacionar e interactuar con los demás a través de la radiofrecuencia. ¿Cómo? Pues la voz, cómo las actitudes, cómo los sonidos, cómo las miradas. Luego estamos hablando de una comunicación que ya viene de un plano que no es solo el plano físico, es un plano cuántico. Y si, por poneros un ejemplo, os recuerdo en las lenguas muertas. En las lenguas muertas se ve muy claro. El sumerio, por ejemplo, o el hebreo, son lenguajes que tienen una pronunciación muy especial. Cuando éramos niños, yo por lo menos, cuando iba al colegio, me acuerdo que nos decían que habláramos de forma pausada, que pronunciáramos la diferenciación entre la V y la B, que los sonidos guturales los hiciéramos guturales. Todo eso lo hemos perdido, porque si os dais cuenta ahora en el lenguaje atendemos a criterios muy automatizados. Pues esos son resonancias y están en el entorno precisamente de los patrones de los armónicos. ¿Qué es lo que sucede? Pues que todo esto, de forma intuitiva, incluso el que no tiene la formación científica, lo hace consciente. ¿Por qué? Pues porque se produce por inducción un acceso a esa Internet, como decimos que es el universo inteligente. Fijaos que en los evangelios, y esto es un principio de coherencia, se habla de 12 apóstoles, y que los 12 apóstoles, en un momento dado, reciben lo que llaman el Pentecostés, es decir, la venida del Espíritu Santo. Y a partir de ahí empiezan a desarrollar el don de lenguas, empiezan a desarrollar capacidades de comunicación a los demás, pierden el miedo, fijaos, y empiezan a desarrollar habilidades que antes no tenían. De alguna manera, estos procesos tienen mucho que ver con la resonancia Schumann, y lo sabemos. Hay una cuestión que tiene mucho que decir con los procesos biofísicos, es decir, estamos generando sustancias internamente que nos anestesian de alguna manera, los dolores, incluso. Yo en este momento quiero que sepáis que tengo un ataque tremendo de hernia, por ejemplo, y estoy aprendiendo a ser capaz de que no se note que me duele, ¿no? Entonces, en un momento dado, proyecto ese dolor hacia adentro, soy capaz de inhibirlo y ya no me duele. Si pienso en ello, me duele. Si no pienso, deja de doler. Esto a nivel experimental lo hemos trabajado muchas veces. Y fijaos que quiero que sepáis que, por ejemplo, con la música estamos trabajando también patrones de armónicos y resonancias. En nivel biofísico, en el equipo tenemos personas que se han curado 2 leucemias, una persona en concreto, a través de los rayos gamma. No solo a través de los rayos gamma, sino a través de hacer suyo el proceso de negociación cuántica con las resonancias Schumann y por tanto activando su diferencial. En casos biomédicos estamos en contacto con Pilar, que es directora de la Fundación Alborada, y que a su vez quiero que sepáis que tiene mucho que ver con el estudio también de los patrones de absorción de las resonancias Schumann, la intoxicación de los metales. Es decir, yo estoy muy preocupado ahora con el tema de la intoxicación por mercurio. Las vacunas famosas de la gripe A, bueno, pues la intoxicación por mercurio